Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente donde vamos a presentar un poco el tema de Python en Blender. Uno podrá decir, ¿para qué me sirve Python en Blender? Bueno, el tema es que Python en Blender lo que hace es potenciar más el Blender. Si ustedes quisieran saber lo que se está produciendo en Blender al generar, al mover, al hacer acciones, lo único que pueden hacer es desplazar esto para abajo y fíjense que cuando muevo este objeto me pone unas cosas raras acá. ¿Sí? Esto lo he desplazado hacia abajo para ver qué comandos de Python me está ejecutando cuando yo hago esto en Blender. Digamos que Blender, si bien está programado en C y C++, ha tomado como programa de interconexión el Python. Y por eso ha creado una librería que se llama, o una API si le quieren decir, BPI, que es para interrelacionarse entre el Python y el Blender y poder obtener cosas en Blender a partir de comandos en Python. Digamos que lo que podríamos hacer es, bueno, si olvidamos esto, vamos a la parte de scripting. ¿Qué es scripting? Scripting es básicamente programación, ¿sí? Python es un lenguaje interpretado, lo cual significa que cuando uno pone comandos, estos se van interpretando a través del intérprete Python y se van ejecutando en la computadora. Bueno, en Blender pasa algo similar. Cuando nosotros ponemos, digamos, la ventana de scripting, nos aparece nuestra ventana 3D, nos aparece un modo texto para programar, digamos, en este texto, y nos aparece una ventana de comandos acá que si quisiera aplicarlos directamente. El que ya tiene idea de Python, digamos que como que le resulta familiar esta ventana, porque acá puedo poner comandos de Python, por ejemplo, A es igual a 3, B es igual a 5, A más B, 8. Bien, comandos de Python. Y lo que en realidad uno está haciendo cuando hace alguna maniobra en Blender es aplicar un comando de Python. Y el último comando de Python que podemos, que aplicamos, es lo que vemos acá. Fíjense que acá pone BPI, ops, transform, translate, ta. Ok, como dijimos, esta es la librería o la API en la que Blender se basa para después usar sus comandos. Si queremos, por ejemplo, repetir esto, apretamos el botón derecho, copiamos esto con control copy, venimos acá, ponemos control V, volvemos a pegar ahí y si le damos la letra enter, vuelve a ejecutar ese comando. Y ese es un comando de Python y me está afectando a mi visión de Blender, a mi objeto en Blender, lo cual es poderosísimo. Con la tecla hacia arriba lo vuelvo a aplicar y vuelvo a ver que sucede lo mismo. Quizás para cosas sencillas esto no tiene mucha utilidad. Ahora, cuando uno, digamos, quiere hacer algo más complicado o sistemático o matemáticamente reiterativo, es muy útil. Y si se sabe, digamos, programar mejor y entender y conocer la API esta que estamos hablando, la BPI, va a poder obtener muchos beneficios. Yo creo que un artista convencional no, es difícil que maneje todas esas opciones, pero es bueno saber que existe y también es bueno saber cómo funciona, porque en realidad, por ejemplo, todo este comando que está acá, uno puede decir, uy, bueno, es re complicado. Bueno, lo ejecutemos entonces en la ventana normal de Blender y después lo copiemos y lo pongamos en Python. Agreguemos una metaball, por ejemplo. Ahí está la metaball. ¿Qué hizo? Esto. Eso hizo, ¿sí? Si quiero seleccionar todo con A y de vuelta A, deselecciona todo. Botón derecho, lo último, control C, copia. Vamos a control B, vamos, a ver, voy a correr un poquito la esfera.
darle Enter y me vuelve a crear la esfera. Es muy útil integrar, digamos, lo que es la programación a lo que es el arte en Blender. Ser artista no significa que no podamos también aprender algo de programación y aprovechar esas ventajas. Obviamente el artista tiene otras cosas que por ahí un programador no tiene, pero es como si uno es artista y no aprende todas las herramientas disponibles en Blender, está dejando de lado cosas que le pueden ser útiles y muy poderosas. Bueno, habíamos pasado al modo scripting. Acá tenemos como una ventana de edición. Bueno, esa ventana de edición es eso, una ventana que me permite agregar texto acá. Si yo le pongo más, le pone nombre texto. Si pongo mi programa lo tengo que hacer como .pi, con la extensión .pi, porque después si lo queremos llamar de nuevo y no le ponemos el .pi, no lo va a interpretar. Acá donde dice texto, para empezar a salvar ese programa, ponemos salvar como. ¿Sí? Mi programa pi save as. Ahora fíjense que si yo agrego comandos acá, me va a permitir programar en Python para Blender. Le pongo control V, me pega lo que acabo de hacer. No está muy bueno si de alguna forma no separo. El word wrap me permite que cuando termine mi ventana me lo pase a otra línea, ¿sí? Vuelvo a View, le pongo que oculte las propiedades y fíjense que acabo de pegar el texto que recién me había funcionado, ¿no? De agregar una pelota. Pero si yo lo hago correr acá, me da en rojo, me dice que hay un error. Bueno, ese error se debe a que dijimos, este BPI es un módulo, una API que Blender tiene para interactuar con Python. Si nosotros vemos lo que ha cargado cuando hemos iniciado esta pantalla de acá, esto lo ha cargado en la consola de inicio, pero no en mi programa que estoy ejecutando acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer, digamos, es cargar ese BPI, importar ese BPI en mi file. Import esa librería, ¿no? Import BPI. ¿Sí? Si ahora ejecuto esto, ahí sí me actúa, ahí sí me aparece. ¿Está bien? Es decir, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, esto es una consola en tiempo real, por decirlo de alguna manera, que ya tiene algunas cosas precargadas. Esto es una consola de edición de texto que yo voy agregando a mi programa, que en este caso le puse mi programa.py, distintos comandos, distintas acciones. ¿Sí? Si yo quiero que esto se ejecute, lo que tengo que hacer es correr ese programa, porque ese programa está en mi disco, pero no necesariamente está corriendo en Blender. Y ahí es donde aprieto el Run Script. Si ustedes se fijan, me paro sobre el botón Run Script, lo que podría usar como tecla corta es Alt P, es decir, con apretar la letra Alter y la P me ejecuta este script que acabo de inventar. Y este script que acabo de inventar está bueno porque muestra la sencillez de lo que hay que hacer en líneas de comando para que Blender haga cosas en nuestro panel de objetos. En resumen, lo de hoy es decir, bueno, que existe este modo de scripting, que tenemos una consola de comandos en tiempo real, que tenemos un editor de texto que lo vamos a salvar con la extensión pi. También vamos a agregar que cuando vamos a Windows, cuando uno ejecuta Python, normalmente en algún lugar aparecen los errores y eso. Si bien está apareciendo acá, si yo, digamos, quisiera ver qué es lo que pasa más allá de eso, lo que voy a tener es justamente la consola de avisos de Python, donde me dice lo que está pasando, lo que está mal, lo que está bien. Entonces eso lo saco desde acá, toggle
¿sí? Ahí lo cerré y lo abrí. Y acá en este programita que uno va agregando en lo que es el punto pi, puede haber un montón de cosas. Por ejemplo, pi, bpi, offset, metabol add, me agrega la bola. Y así como eso tenemos un montón de otros comandos y acciones que podemos realizar. El desafío es aprenderse justamente la librería BPI, que es la API de Blender para interactuar con Python. El hecho de que cada cosa que hacemos durante nuestra maniobra en forma de objeto es descifrada en comandos en la parte de información que aparece acá en la pantalla de información, que es solamente bajar la superior, es sumamente útil para quizás no estudiarse todo el manual de la API y conocer los comandos en forma rápida y sencilla. ¿Sí? Lo otro es, si se fijan, cuando se paran sobre una acción, un comando, ahí le da el comando en Python que tienen que agregar. ¿Sí? Bueno, es la presentación simplemente esto. Yo creo que vale la pena por lo menos conocer que existe y saber las partes básicas de cómo funciona. Espero que les haya servido. Hasta la próxima. Gracias.